en su Biblia el libro de los Salmos. Vamos a ir ahí a los Salmos, capítulo 103, y vamos a ver ahí desde el verso 1 en adelante. ¿Sabe también a veces por qué el hombre, el ser humano, hasta los cristianos, empezamos a alejarnos de Dios? Hay muchas cosas que nos alejan del Señor, pero una de ellas es esto que le voy a enseñar ahora, porque de repente empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Empezamos a olvidar de dónde Dios nos ha rescatado, y tal vez hasta en esta semana algo Dios hizo tan poderoso que Él intervino para que tú fueras librado de algo. Y si recordamos el año pasado, el antepasado, y empezamos a hacer memoria de las cosas en las que Dios nos ha rescatado, hermano, no terminamos de agradecerle a Dios de tanta bondad. Y algo que nos puede alejar de Dios, hermano, es olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Olvidar los beneficios del Señor, porque pareciera que recibimos la bendición, recibimos todo, y de repente se empiezan a olvidar de lo que hizo Dios. Y eso, ¿sabe cómo se le llama? Ingratitud. Porque de repente nos empezamos a quejar de las cosas que puedan estar pasando ahorita, sin darnos cuenta, olvidando todo aquello de donde el Señor nos ha rescatado. ¿Sabe? Una de las cosas que yo hago cuando me empiezo a sentir un poco desanimado o me empiezo a sentir un poco sin fuerza, empiezo a pensar de dónde me sacó el Señor. Y empiezo a recordar de luchas durísimas que ha habido en mi vida y de cómo de cada una de ellas el Señor me ha rescatado. Y entonces cada vez que hago eso, empieza el Espíritu Santo a ministrarme y empieza a salir de mí esa gratitud. Gracias, Señor, porque si en aquel tiempo tú no hubieras intervenido, yo no sé qué hubiera pasado de mí. Y entonces eso se empieza a transformar en la vida de uno, una gratitud, pero también una alabanza para Dios. Y cuando tú estás haciendo eso, tus fuerzas se empiezan a renovar otra vez. Y empiezas a decir, de veras que soy mal agradecido, Dios. Tanto que me has guardado de cosas durísimas que muy pocas personas pasan por ahí, me has rescatado, como para ahorita desanimarme, tirar la toalla por cosas que no tienen la misma fuerza que hace años atacaron hacia nuestra vida. Y entonces empezamos a recordar, ¿y qué pasa en nuestra vida? Automáticamente empiezas a acercarte más a Dios. Y cuando te olvidas de eso, de dónde Dios te sacó y de las cosas de donde el Señor te ha librado, y te digo, no nomás el otro año, sino en este año, más en esta semana, si te olvidas de ello, tu corazón se empieza a envanecer. Tu mente se empieza a envanecer y pensar que estás aquí bien por tus méritos, o porque tienes dinero, o porque tienes una buena alcancía. Empiezas tú a pensar eso cuando la verdad no fue eso lo que el Señor te sostuvo. Fue Cristo. Amén. Y entonces de ahí empieza a brotar una vez más las nuevas fuerzas en nosotros. Hágalo, piense, cuando esté desanimado, diga, Señor, si hace poquito me acabas de librar de esto. No, al contrario, aquí estoy para darte gracias, para darte gloria y para honrarte con todo lo que soy y con todo lo que has proveído, tanto económicamente, tanto espiritualmente. Por eso nuestra ofrenda hacia Dios es en espíritu y también es materialmente, y por eso la ofrenda que damos al Señor es parte de esa gratitud, porque cuando nosotros dejamos de ofrendar, de diezmar o de dar lo que usted propuso en su corazón, entonces nos empezamos a olvidar de la bendición, de su trabajo, de todo lo que Dios le ha dado. ¿Sí me entiende? Es algo que debemos de entender, porque entonces nosotros empezamos a pensar
que todo lo estamos obteniendo por nuestra inteligencia, por nuestros méritos, por nuestras palancas y por tantas cosas, porque soy simpático, porque soy aquello. Y no, mira, hasta aún lo material es por la gracia de Dios. Amén. Y por eso correspondemos a Dios a través de nuestra ofrenda materialmente, pero también espiritualmente, porque estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos lo están agradecidos con el Señor? Vea lo que dice el Salmo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos en el Salmo 103, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo nuestro ser tiene que bendecir al Señor. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es a lo que ahorita yo le hablaba. No olvides ninguno de sus beneficios, porque uno de esos es: Él es quien perdona, ¿qué dice? Todas tus iniquidades. Ve ese beneficio. Quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias espirituales y corporales. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado, mi hermano? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos recibido esa sanidad de parte de Dios? Entonces ese es otro de los beneficios que habla la palabra del Señor. Y que dice el 4: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos han sentido ese hoyo o ese pozo o agujero en sus vidas? Tal vez no es así como que te hayas caído ahí a un pozo de esos que hay en el rancho, ¿verdad? Que de agua. Pero espiritualmente, su alma, de veras, ¿cuántos han estado dentro de ese hoyo? Amén. Y es algo, híjole, de lo peor que le pueda pasar al ser humano. Es allí donde el alma empieza a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque no ve salida. No alcanza a ver, no alcanza a escuchar, porque está dentro de un agujero. No alcanza a ver, así como ahorita está dentro de ahí. Solamente ve tinieblas, no ve, solamente tiene angustia de que no puede salir de allí. Y sé que de alguna manera u otra, cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado ese hoyo que dice la palabra del Señor, de desesperación. El que rescata es el Señor. Y por ese simple hecho, hermano, debemos agradecer a Dios y decirle: bendice, alma mía, al Señor. ¿Sí? Cuando tú empiezas a hacer esto, cuando estás adorando a Dios, entonces empiezas a adorarle todavía mejor, porque empiezas a recordar de dónde Dios te sacó. Y tu alma empieza a bendecir más a Dios de tal manera que en un momento, unos segundos, tu vida empieza a ser fortalecida, restaurada, sanada, porque estás entendiendo lo que Dios quiere que recuerdes de dónde el Señor te sacó. Y dice la palabra del Señor: el que te corona de favores y misericordias. No, muchísimos favores del Señor. ¿Cuántos pueden decir muchísimos? No, las misericordias no se diga, hermano. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Amén. Vean nomás: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ahí es un estudio bien hermoso, cómo se rejuvenece un águila, que un día le daré una explicación de ello, pero desde el plumaje hasta el pico se renueva el águila. ¿Sí? Entonces es una idea de lo que es esa bendición de Dios cuando empieza a reposar en nosotros. Empieza el Señor a restaurarnos, a rejuvenecernos, claro, espiritualmente. ¿Sí? Como el águila. Hay mucho estudio, en muchas partes de la Biblia menciona esta ave del águila, ¿verdad? Los que esperan en el Señor serán, sí, tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y entonces, porque hay mucho significado en esta ave, pero no le voy a hablar de la ave. Simplemente quiero enfocarme en no olvidar los beneficios de Dios hacia nuestras vidas.
que cuando te sientas desanimado, recuerda el momento clave en tu vida que el Señor te rescató. Y que ese momento clave en tu vida hoy te sigue sosteniendo hasta ahorita. Amén. Entonces debemos de entender estos principios del Señor para que nuestra vida pueda tener reposo, se pueda fortalecer y podamos adorar a Dios con libertad. Amén. Tal vez muchos aquí están más jóvenes, han pasado por ciertas pruebas, no igual que uno que ya está más adulto, porque el más adulto pues ha pasado ahora sí de colores y sabores. Pero sin embargo, yo le enseñaba la semana pasada que aún siendo chicos de edad, pueden estar pasando también ciertas pruebas que para ellos pueden ser unos gigantes. A lo mejor para nosotros no, pero para ellos sí. Entonces, aún a la edad así chica, ellos deben de entender que tienen que venir a Dios para que Dios les dé nuevas fuerzas. ¿Sí me entiende? Porque apenas están viviendo. Y se me cansan desde antes, imagínense. Todavía no entran ni al ring y ya se cansaron. Necesitan las fuerzas porque sí o sí van a entrar al ring. Quieran o no, de repente se van a dar cuenta que tienen que pelear en el Señor. Amén. Y tenemos que ir fortalecidos en Cristo Jesús. Mira, ahí mismo en el Salmo 106, dale alguna vuelta a tus páginas aquí, a las hojas de la Biblia. Y dice ahí en el Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto, refiriéndose cuando estaban esclavizados, ¿sí recuerda? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar Rojo. Más allá de recordar de las muchas misericordias, hermano, habían sido libres de 400 años, algo así. Dese una idea. Pero ellos en el momento se quejaban solamente en ese instante porque nos hacen falta los ajos, nos hacen falta los pepinos, nos hacen falta. Y era su quejadera, que porque aquello, que porque el otro. Y no estaban dándose cuenta que Dios los había liberado de generaciones que vivían, nacían ya esclavos. No tenían otra opción más que nacía la persona, crecía y luego a chambear de esclavo. Ellos no era como que tienes la opción de que seas ingeniero, licenciado, ¿qué más? Arquitecto. No tenían esas opciones, simplemente ya nacían para hacer ¿qué? Y ¿sabe qué? No una generación, muchas generaciones. Ellos, dice la Biblia, que no se acordaron de todo eso y nomás se quejaban por lo que les estaba pasando en esos días. Y Moisés y aquello, y por qué el otro, y no veían de dónde Dios lo estaba sacando, de que Dios iba a hacer de ellos una nación, ya no de esclavos, sino ya ellos iban a ser libres, que todas sus generaciones de allí en adelante ya iban a ser libres para escoger lo que ellos querían hacer. No nacer esclavos. Pero ellos no vieron eso, imagínense, no lo entendieron. Y más que entenderlo, dice que se rebelaron contra Dios. ¿Se puede dar cuenta la ingratitud tan grande? ¿Qué pasa con nosotros cuando no empezamos a recordar de dónde Dios nos sacó? Sus misericordias, nos empezamos a rebelar con Dios. ¿Por qué? Porque te empiezas a quejar del día de ayer, de antier, y no te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Él te ha otorgado, que es salvación a tu alma, vida eterna para ti. No estamos viendo lo grande que Dios nos ha dado la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad, sino nos estamos quejando de cosas que nos pasan al día, de tal manera que nos rebelamos contra Dios,
No queremos ya las cosas de Dios, sabiendo que Él te dio a su Hijo para que muriera por ti. ¿Me entiendes lo que es eso? Pero nosotros nos quejamos de detallitos y no vemos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Tal vez nosotros nos podemos admirar de este pueblo tan ingrato y decir cómo son ingratos, 4 años, cientos de años ahí esclavizados, y cuando el Señor los libera empieza la ingratitud luego. De veras que ingratos, ¿verdad? Son esta gente. Nosotros podemos ver ello, pero ¿sabe una cosa, hermano? A veces nosotros andamos por los mismos terrenos que ellos. Porque ahora ya no es que nos haya libertado el Señor físicamente de un lugar, sino fue espiritualmente. Y nos da la oportunidad de vivir una vida eterna. No solamente de cientos de años, sino que una eternidad. Si nosotros empezamos a ubicarnos en esto, hermano, te vas a dar cuenta que las cosas que nos están llegando como pruebas de veras son pequeñas a la grande recompensa que Dios tiene para nosotros. Y que de ninguna manera tú y yo vamos a retroceder porque dices, no, cualquier cosa que haya venido a mi vida no se compara al galardón que me espera. Amén. Y mucho menos rebelarnos con Dios. Porque dice que aquellos que se rebelaron con Dios, dice, quedaron muertos en el desierto. Por su rebeldía, por su ingratitud, por no recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, vea, es necesario recordar. No es que recordemos el pasado, ni estar recordando cuántas botellas nos tomábamos de vino, ni estar recordando aquello. Claro que no, eso no va a recordar. Usted va a recordar cómo Dios lo rescató de allí. Amén. Porque mucha gente le dice, no, ya el pasado ya no lo recuerdes. Lo puedes recordar, pero entendiendo cómo Dios te rescató, para que te sirva y nos sirva de motivación de seguir adelante. ¿Me entiende? Y decir, bueno, si el Señor me sacó esa vez de allí, sé que me va a volver a sacar de acá. Bueno, a lo menos, créame, yo eso hago cuando de repente se viene una turbulencia de pruebas. Me recuerdo de una prueba que tuve tan fuerte. Bueno, han sido 2 durísimas. Y digo, no, si el Señor me rescató de allí, ¿cómo no me va a rescatar de esto? ¿Y qué pasa en ese instante? Tu fe empieza a crecer. Y empiezas a fortalecerte, a decir, ah, caray, sí es cierto. Señor, gracias. Y traigo a memoria cómo el Señor me libró de la mano del cazador. Fíjese lo que dice ahí en el mismo 106, pero si vas al versículo 21, ¿qué dice? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho ¿qué? Grandezas en Egipto. ¿Sí me entiende? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Y cuáles fueron esas grandezas? Recuerde de las 10 plagas. Oiga, no es cualquier manifestación. Vieron grandezas de Dios, pero aún así se olvidaron ¿de qué? De su salvación. Fíjese bien, escudriñe un poquito su vida. Vea, hermano, cuántas grandes cosas el Señor ha hecho en usted. Amén. No olvides al Dios de tu salvación, porque así como Él obró, va a seguir obrando en tu vida. Amén. No olvides al que te rescató. No olvides al Dios que dio a su Hijo para salvación de tu alma. Amén. Vayamos al libro de Deuteronomio, por favor.
Entonces, muchas personas se enfocan simplemente en lo que están viviendo ahorita. Y si están viviendo bien, si todo les está saliendo bien, gloria a Dios. Pero si algo por ahí no le salió como quiso, empieza la persona a rebelarse con Dios. Entonces no pensemos simplemente en lo que nos pasó ayer o ahora en estos días. Pensemos en las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hace 3 días, sino todo lo que tenemos de vida. Amén. Y eso cambia mucho la expectativa y cambia mucho tu entrega al Señor. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, vaya al 8 por favor. Y vamos a ir al verso 2. Y es algo que al principio yo le estaba mencionando. Cuando lo tenga, diga amén. Verso 2 dice así, ¿ya lo tiene? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Y luego dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, y te acordarás, una vez más, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y te acordarás de todo el camino que has vivido en esta tierra. Porque si estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Mas nos dice la palabra de Dios que ahí el Señor los trató, los afligió para probarlos, para ver lo que había en el corazón de ellos. Amén. Dice, fueron probados y se quedaron sin comida y el Señor les sustentó con maná. Dice, para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino que vive también de todo lo que sale de la boca de Dios, que vienen siendo su palabra, sus mandamientos. Aquí es cuando se corrobora que la persona, el Hijo de Dios y todo aquel que quiera tener vida espiritualmente, tiene que estudiar la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, necesita la palabra de Dios en su vida. Si usted no estudia la palabra de Dios, muy pronto morirá espiritualmente, porque no te estás alimentando. ¿Sí? Entonces eso es parte fundamental para que nuestra vida tenga esta fortaleza, esa firmeza y tenga el consejo de Dios que es tan necesario. Aquí lo tenemos, el consejo de Dios. Pero más allá de un consejo, la palabra de Dios nos alimenta y nos da vida para seguir adelante. Amén. Muy importante que no descuidemos la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vayamos a segunda de Crónicas, segunda Crónicas. Vamos a ir al capítulo 32, por favor. Y vamos a ver el verso 24 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, segunda Crónicas, capítulo 32, verso 24. Dice la palabra, ¿lo tiene? En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio ¿qué? Una señal. Yo entiendo que esa señal fue que el Señor lo sanó,
¿Sí? Ahorita vamos a ver. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. ¿Y qué dice? Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Dice el 25, mas Ezequías, ¿qué dice? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá. ¿Y qué más? Y Jerusalén. Fíjese bien, él no fue agradecido al recibir sanidad. Por eso le digo que yo lo tomo que esa señal fue que el Señor lo sanó. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. O sea, no fue agradecido, sino que se enalteció su corazón. Recibió el bien, recibió la sanidad, se sintió bien y su corazón, en lugar de voltear a ver a Dios y decirle: Señor, muchas gracias por sanarme, dice que se enalteció su corazón. Y cuando se enaltece el corazón, dice que vino la ira contra él, y no nomás contra él, sino con toda la ciudad. Amén. Por el corazón que enaltecido. Por eso le digo, si nosotros no aprendemos a darle gracias a Dios y empezamos a olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestro corazón automáticamente se empieza a enaltecer, se empieza a llenar de orgullo y empieza a pensar: es que fui yo por el cual tengo esto. Y muchos, fíjese, como aquí entiendo que él dijo: sí, yo sabía que Dios me iba a contestar. Oré y el Señor me sanó. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Pero no hubo una muestra de humildad en él, sino que se enalteció como diciendo: tenía que Dios escucharme, pues soy Ezequías. ¿Sí me entiende? Se enalteció su corazón. Por eso nosotros nunca debemos de tener esa actitud de decir: Dios me escucha, yo hago lo que quiera, de todos modos sé que Dios me va a escuchar y sé que por su gracia Él me va a escuchar, pero con un corazón enaltecido. Yo sé de todos modos que si hago mal, Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Si se fija cómo el orgullo empieza a sobresalir, porque soy hijo de Dios y la Biblia dice que Dios me va a perdonar, pero no hay humildad en la persona. Entonces resulta que Dios ve el corazón, no lo que tú dices. Tu manifestación de orgullo, de enaltecimiento, porque sientes que eres hijo de Dios y que Dios te va a perdonar y que Dios te tiene que ayudar, esa actitud es una actitud reprobada delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque aún somos hijos de Dios, pero tenemos que manifestar esa humildad. Decir: gracias, Señor. Y cuando fallamos, reconocer que fallamos y pedirle a Dios perdón. Pero no decir: yo sé que de todos modos Dios me va a perdonar porque soy hijo de Dios. Entonces, con una actitud así, hasta haces dudar que seas hijo de Dios. ¿Verdad? Hasta haces dudar, dices: híjole, creo que la característica del hijo de Dios es diferente. Entonces Ezequías, por ahí se le fue su corazón y dice la Biblia que vino la ira de Dios contra él. Entonces, dice el 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué? Se humilló. Pero no crea que fue luego, no crea que, no, porque vino la ira hacia esa ciudad y no fue nomás días, o sea, fueron algo de tiempo para el Señor darle con todo Ezequías para que se humillara. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, ¿qué dice? Se humilló. Gloria a Dios que se alcanzó a humillar. No sé todo lo que sucedió sobre Israel, sobre él, pero dice que la ira vino de Dios hacia ellos, de tal manera que de estar su corazón enaltecido, dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se humilló todo el pueblo, se humilló él también, y ya la ira del Señor ya no vino sobre de ellos. Pero tuvo que venir algo fuerte hacia él y hacia Jerusalén, para que entonces se humillara el rey y se humillaran todos los demás.
Y entonces dijo el Señor, ahora sí. Dice, yo sé que te puse a ti, pero aunque te ponga yo y sea confirmado por mí que te puse y que te repuse, si tú te enalteces, te quito de ahí. ¿Sí me entiendes? Porque muchos dicen, es que ya fui confirmado, Dios me dio y me puso aquí como, no sé, maestro, como pastor, como quiera, y fue confirmado. Sí, fue confirmado en sueños y por todos, y Dios te puso. Pero así como te puso, también Dios te quita por rebelde. Si no, ahí está el ejemplo de Saúl. Sí, aunque bueno, ahí habla la palabra de Dios que lo puso el pueblo. Mas sin embargo, se ve que Dios lo estuvo respaldando a Saúl en ciertas ocasiones. Pero así como te puso, no quiere decir que Dios no te pueda quitar. Todo por enaltecer su corazón. Gracias a Dios que allí se humilló Ezequías. Y entonces recibió otra vez la bendición de Dios. No sé qué se pagó de consecuencias, porque imagínese, fue a él y a todo el pueblo, pero de alguna manera se humilló y fue restaurado. Pero no toda la gente se humilla. Y mientras no se humille ante Dios, nunca en la vida será restaurado, hasta que se humille ante Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de los ejemplos que vemos en la Biblia. Y todo empieza, hermano, por olvidarnos de los beneficios de Dios. Ahí empieza. Mucha gente es ingrata. Mire, a mucha gente yo he visto cómo Dios le ha sanado de una forma sorprendente. Es más, ni yo he recibido tales manifestaciones. Pero nomás reciben la sanidad, el milagro, y se olvidan de Dios. Como que se sentían merecedores de que tenían que sanar. Y yo digo, qué bárbaro. O sea, al ver eso, me hace ver que de veras la persona tiene un corazón de veras muy, muy duro con Dios. Pero bueno, dice la Biblia que va a haber de todo tipo, ¿verdad? Y que Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Pero que en nuestro caso, hermano, no sea de esos, sino que si le hemos fallado a Dios y nos hemos enaltecido, pues ahora venir a humillarnos al Señor antes de que sea tarde. Yo sé que todos podemos en ese momento renegar y hasta hablar y decir, porque la prueba, pues a quién le gusta pasar por una prueba. Y como humanos podemos salirnos un poquito de control, lo entiendo. Pero sé que si volvemos a Dios y nos humillamos, Dios nos perdona y nos levanta una vez más. ¿Me entiende? Pero si seguimos con un corazón enaltecido, pues ya, ahora sí que no sé lo que Dios, hasta cuándo. Somos hijos de Dios, diga amén. Y nosotros debemos de siempre buscar el ejemplo que es Jesús, hermano. Y ver cómo Él anduvo en esta tierra y nos dice, andad como Él, que Él sea nuestro ejemplo. ¿Verdad? Que muy difícil alcanzaremos esa altura. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, diga, Él es Jesús. O sea, mucha gente, sí, pero Jesús hizo eso, sí, pero es Jesús. Y nosotros nos vamos a esforzar a ser como Él. Pero no creo que lleguemos hasta que no partamos de este territorio terrenal. Porque Jesús era Jesús, hermano. Lo que sí, nos vamos a esforzar cada día a ser como Él. Amén. Bien, veamos este ejemplo que yo creo que ya usted también ya lo ha leído, que se encuentra en Lucas. Lucas 17. Así que no nos vamos a atorar por
pruebas que estemos pasando ahorita, sino vamos a ver la grandeza de Dios, de dónde nos ha librado. ¿Qué le parece? Creo que está mejor, ¿verdad? Y eso nos va a sacar adelante, hermano. Por eso el consejo de la palabra. Lucas 17, verso 11, donde habla sobre los 10 leprosos que son limpiados. ¿Lo tiene? Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, hasta ahí está bien, ¿sí? Porque si tú quieres recibir algo de Dios, sea sanidad o libertad o lo que sea, tienes que decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí me entiende? Y esta es una actitud de humildad. Cuando estas personas le gritaban: ten misericordia, ¿usted cree que no estaban pidiendo misericordia de corazón si eran leprosos? Y esos leprosos no solamente los estaba matando una enfermedad que les iba comiendo la piel, sino que eran destituidos de ahí, de la región, allá cuevas, allá donde no podías ni ver a tu familiar. Ahí no te llevaban de comer, pero todo ahí como que déjaselo ahí, córrele. Así como ahora en el COVID cuando se enfermaban, pues déjaselo ahí en la puerta. ¿Sí recuerda? Que, ay, híjole, qué feo era eso, ¿verdad? De que estaba uno y hasta familiares que tú decías: oye, pues ahí déjaselo en la puerta y a correr, ¿verdad? Que ni te saludes porque está ahí. Y era como algo bien triste ver eso, pero pues se entendía. Decías tú: no, es que no quiero que se contagie, ¿verdad? La otra persona. ¿Verdad? Se siente algo así, pero imagínate que ellos era así su forma de vivir de los leprosos. No solamente era la enfermedad que se los estaba comiendo, hermano, literalmente se estaban, sino era como estar aislados por allá. Y si tenías hijos, pues ni podías ni verlos. Era algo bien triste. Lo de un leproso era algo bien triste, porque si caminaban por ahí, ay, déjame dar una vueltita aquí afuera, y alguien empezaba a gritar: leproso, leproso. No, hombre, pues los querían hasta apedrear. Ahora sí que era para ellos una situación bien difícil. O sea, uno lo lee ahorita, pero de veras que era una vida bien triste para ellos, hermano. Triste, triste, porque digo, era dejar familias. Y creo que si algo duele mucho es la familia, mi hermano. Y era no solamente dejar familia, sino cargar con una enfermedad de muerte terrible. Entonces yo creo que aquí estos 10 leprosos sí le decían al Señor: ten misericordia de mí. Y más si ya habían escuchado que Jesús estuvo haciendo milagros, pues que no iba a pedir misericordia. Hasta allí está muy bien, porque para recibir algo tienes que ser humilde ante Dios y pedir misericordia. Amén. Pero luego dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. O sea, nomás les dijo: vayan. Y aconteció que mientras iban caminando para allá, ¿qué dice? Fueron limpiados. Imagínense el milagro. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando, ¿qué dice? A Dios a gran voz. Ese dijo, reconoció que fue Jesús. Y ahí viene, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué dice? Dándole gracias. ¿Y qué cree? Y este era samaritano. O sea, no era ni del pueblo de Dios. Era un samaritano, para nosotros un inconverso, por decirlo así. Y respondiendo Jesús dijo: ¿que no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea que no era ni del pueblo, pero fue el agradecido y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no nomás lo sana, sino le dice: te ha salvado tu fe. Amén. Los otros ahora, yo creo que se fueron a sus casas o con sus amigos y pues le seguimos, mira, ya estoy sano. O sea, muchos
han recibido sanidad, pidiéndole de corazón. Pero este último reconoció a Jesús y glorificó a Dios, se postró en tierra. Ese se nota que se humilló a Dios, que le agradeció a Dios con todo su corazón. De los otros ya no se supo. Hay mucha gente que Dios sana y se va y en masa pasa hasta da testimonio aquí, miren, yo y Dios, y de repente ya no los vuelvo a ver. ¿Y dónde están los hermanos? Y te digo, yo he visto cómo Dios los ha sanado de cosas fuertes, pero también he visto hermanos que Dios les ha sanado y permanecen en el Señor. Esos son que los que regresaron y se siguen humillando ante Dios, reconocen que si no hubiera sido por Él, estuvieran enfermos o muertos. Amén. Entonces ahí podemos ver dos clases: unos que reciben y se van, y otros que reciben y viven para Dios, siguen viviendo para Él. Y esos son los que son bendecidos por el Señor, porque en verdad no dijeron, bueno, me sanó el Señor, pero no solamente quiero esta sanidad física, sino quiero la sanidad interna, ¿verdad? Le aseguro que muchos de los que Jesús sanó, muchos siguieron con su vida normal ahí. Y si eran borrachos o lo que hayan sido, le siguieron. Sanaron por el Señor cientos. Y han de haber sido muy pocos los que permanecieron en el camino del Señor. Simplemente ya se sintieron bien y vámonos otra vez allá a darle vuelo a la vida. Imagínese el juicio para esas personas, porque fueron sanados por el poder de Dios, pero volvieron con una vida mal ante Dios. Eso sí está tremendo, hermanos. La verdad, a veces uno ve y dice uno, bueno, es triste ver esos casos, porque en verdad se ve que es un corazón que no tiene nada de agradecimiento a Dios. Se ve que es un corazón enaltecido. Pero aquí el Señor nos pone estos ejemplos y podemos entender en la palabra del Señor que la gratitud no debe de ser solamente con palabras, ¿verdad? Sino también tiene que ser ¿de qué? De hechos. Porque mucha gente dice, sí, yo le doy gracias. Sí, hermano, le da gracias. Sí, ¿cómo no le voy a dar gracias? No, si el Señor hizo esto y aquello, y te dan una lista de todo lo que Dios... Pero jamás oran, jamás leen la Biblia, mucho menos se congregan. Pero ellos de palabra dice que están agradecidos con Dios. El agradecimiento, hermano, de palabra también pues es bonito porque le expresamos gratitud. Pero qué bien fuera que fuera también una gratitud respaldada por los hechos de nuestras vidas. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Estoy agradecido con Dios. Y esta es una forma de agradecerle. No tengo con qué pagarle. ¿Por qué das ofrenda? Porque estoy agradecido con Dios. Yo sé que Él no va a recibir así como directamente los dólares, pero estoy agradecido por lo que tengo y por eso ofrendo. Por eso vengo a la iglesia. Oye, ¿por qué oras a Dios? Porque estoy agradecido de que cada día me da un día más. Y le digo, Señor, muchas gracias por darme este día. Y me pongo a cuentas con Él por si ese día me toca, ¿verdad? Oye, ¿por qué lees la Biblia? Porque estoy agradecido con Dios, que si no tuviera esta Biblia, tomaría decisiones que sabrá Dios. Entonces esta Biblia me ayuda para no tomar decisiones malas, para hacerlas correctas, para buscar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, seguimos a Dios porque estamos agradecidos, ¿o no, hermano? Entonces cuando le digan a usted así de simple, oye, pero ¿por qué te gusta ir allí? Yo estoy agradecido con Dios. Y esta es una forma de agradecer, por eso lo hago. ¿Me entiende? Entonces la gente puede pensar lo que quiera, uy, sí, aquello, pero usted sabe que Dios ha sido bueno y que no solamente con palabras le agradecemos, sino que también con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir. Y con lo que le agrada a Dios. Y si le agrada a Dios, yo lo voy a hacer porque le agrada a Dios.
Amén. Al final de cuentas, hermanos, estamos aquí para agradar a Dios, para que me entienda. Entonces, el ser agradecidos es algo que a Dios le encanta, que entendamos que Él está ahí en todo momento con nosotros. Les comentaba, no sé si el domingo pasado les decía, es que a mí me decían que por qué venía aquí, que por qué, si me sentía muy santo, si me sentía el otro. No, yo les decía, es que cuando yo voy allí me siento bien. Yo no es porque me sienta más santo ni me siento mejor que nadie, simplemente era porque me sentía bien. Me hacía sentir mejor que otros lugares. Y para mí era como diciendo, por eso estoy aquí. ¿Por qué? Yo les decía así, no tenía todavía sabía mucho, les decía, pues porque me siento bien. Así de sencillo. ¿Te dan algo? No me dan nada. Ni recibo nada, pero me siento ¿qué? Bien. Me siento mejor que estar en el baile, me siento mejor que estar allá, que estar drogando, que aunque nunca me drogué, me siento mejor que estar tomando, eso sí. Me siento mejor que andar por allá. Entonces, si esto me hace sentir bien, lleno, pleno y no necesito, pues por eso estoy aquí. Así de sencillo. Yo les decía eso ya ahorita ya tengo más conocimiento y puedo decir, no, mire, porque a Dios le agrada, y ya puedo decirle ahora sí más palabras. Pero como antes no tenía tanto repertorio, nomás les decía, pues es que me siento bien allí. Y les decía, así los evangelizamos, mira, les decía, y ven para que veas. O sea, yo no les decía tanto, mira que arrepiéntete pecador, te vas a ir al infierno. Y no, yo nomás les decía, vamos para que veas qué bonito se siente. Esa era mi forma de evangelizar. Y mucha gente decía, pues a ver, vamos, a ver cómo se siente. Y ya cuando salía, decía, no hombre, pues oye, si se siente bien bonito. Muchos me decían, y siempre me dicen esa expresión, hasta haciendo que voy caminando en las nubes. ¿No le han dicho eso o no le pasó a usted? Ay, híjole, parece que me quitaron no sé qué, que me siento hasta que voy caminando. Ya ves por qué estoy ahí, porque me siento bien a gusto. Y de tener la mente toda atropiada y con malas intenciones y con todo eso allá fuerte, pues haga de cuenta que venía a alabar a Dios. Y ya sé que usted lo experimenta, ¿verdad que sí? Entonces, pero esa era mi forma de evangelizar. Era como decirle, es que de verdad se siente algo bien, bien bonito allí. Y mucha gente pues como que me decía, pues a ver, vamos. O sea, le repito, muchos se quedaron en el evangelio y otros no. Pero era mi forma de evangelizar. Yo no les decía más que me siento muy bien allí. Sencillas palabras. Y si tú estás experimentando de que te sientes bien, bien aquí, así evangeliza. No les des un sermón, porque a veces hasta uno los hace bolas. No te metas con ellos en sus ideas que tengan hacia Dios o en la idolatría que tengan. No, deja que Dios vaya haciendo la obra. ¿Sabes qué es lo que necesita la gente de veras toda? La paz de Dios. Y si algo experimentas aquí, es la paz del Señor. Te vas de aquí y dices, ay, jole, como que me quitaron 150 kilos de encima. Y era mi forma de compartir la palabra. Simplemente les decía cómo me sentía. Entonces yo jamás me quise sentir más santo que nadie. Ni andaba queriéndole decir a la gente, mira, yo ya conozco a Dios, tú no, pobrecito, no. Simplemente me siento mejor aquí. ¿Usted cómo se siente? A ver, pregúntale que está a su lado, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo se siente? ¿Necesita vino? ¿Necesita algo así para sentirse mejor? ¿O necesita ir a un lado como para que, no sé? Es que fíjese, hay gente que necesita alcohol para sentirse feliz. Si no toma vino, está bien amargada la persona. Y cuando toma, no hombre, híjole, es otra persona. Hasta usted, ¿sabe? De veras, hasta muchas esposas han dicho, no, pues que mejor viva tomado. Bueno, porque bien alegres, bien disparadores, y vámonos para acá, mi chula, y beso y beso. Y cuando no toman vino, como soldados firmes.
¿verdad? Sentarte allí, ya, saludar, ya. Y por eso muchas, de veras, ver a mi esposo cómo cambia cuando toma. No, hombre, híjole, la verdad, no. Pero a otras no, ¿verdad? Que cuando toma es el diablo. Que no tome porque se transforma en Drácula. No, mejor la deja. Sí, dice, ay, híjole, mejor ahí le dejamos. Pero de veras, a muchas mujeres me han dicho eso. Es que cuando toma, hermano, ay, híjole, el pirurris. Y no toma. Y no, gracias a Dios que nosotros, los hijos de Dios, estamos siempre gozosos. Estamos bien. No necesitamos el alcohol para reír ni para cantar. Ya ve aquí, mire, cantamos. No necesitamos nada de esa basura, porque tenemos al Espíritu Santo, a Cristo en nuestro corazón. Amén. No dependo de algo para sentirme bien, porque tengo al Señor. Si usted depende de algo para sentirse bien y no es Dios, tiene un problema en su corazón, en su espíritu. Y lo tiene que tratarse con Dios ese asunto. Sí. Mucha gente cristiana me dice, yo gracias a Dios que ya fui salvo. Yo me pongo a pensar, pues ¿salvo de qué? Si se ve igual la persona. Cristianos, le doy gracias a Dios que soy salvo. Yo digo, pues ¿salvo de qué? Bueno, pues sí, o sea, no me confundan, a mí también. Si son salvos, pues tienen que verse que son salvos. Amén. Pero simplemente, iglesia, Dios nos hace a nosotros, dice que en Dios estamos completos, en Él estamos completos. ¿No ocupas esto? No, porque estoy completo en Cristo. Y cada vez que siento desánimo en mi vida, empiezo a recordar de dónde Dios me sacó. Y si fue hace poquito, gloria a Dios. Y si fue hace 20 años, le doy gracias a Dios también. Y eso nos mantiene firmes en Cristo Jesús. Haz eso, pruébalo en tu vida. Cuando no tengas ganas de orar, cuando no tengas ganas de alabar a Dios, cuando no tengas ganas de eso, empieza a recordar cómo Dios te guardó, cómo Dios bendijo a tu familia, cómo Dios te sacó de allí. Y en unos segundos, hermano, empiezas a glorificar a Dios. Y en otros segundos ya estás adorando a Dios. Y en pocos segundos más ya estás siendo tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo van a poner en práctica? No olvides ninguno de sus beneficios. Bien, le voy a pedir que cerremos nuestras Biblias. Oremos a Dios y demos gracias al Señor por esta